Hoy quiero hablarle acerca del temor. ¿De qué vamos a hablar? Del temor. ¿Alguien en este lugar ha experimentado algún momento esta palabra en su vida? Creo que todos sin duda lo hemos experimentado. Seamos cristianos, no seamos cristianos, seamos de cualquier creencia, asistamos o no asistamos, estoy seguro que todos sin duda hemos enfrentado esta palabra. Y hoy quiero hablarle lo que Dios ha estado hablando a mi corazón en relación a esto. ¿Sabe algo? El temor tiene un proceso, y una de las cosas que más identifiqué es que funciona como una bacteria. Usted sabe muy bien, o de lo poco que yo sé al respecto, y me perdonan los que me vean que son expertos en esto, por eso hablo lo básico. Una bacteria, hay buenas y hay malas, pero cualquiera de ellas, hasta donde yo tengo la información que aprendí leyendo y estudiando, ellas necesitan de un ambiente. Ellas necesitan de un tipo de clima para que puedan seguir viviendo y puedan seguir multiplicándose o prosperando, sean buenas o sean malas. Y realmente cuando hablamos acerca del temor, nosotros tenemos que pensar el temor como una bacteria que tiene un propósito que no es bueno. Una bacteria que lo que quiere es reproducirse en nuestras vidas para causarnos daño. ¿Y cómo funciona esto? Quiero ir muy rápido hoy. Hay una palabra que casi siempre la usamos hablando acerca del temor, pero hoy quiero explicarle cómo es este proceso, y es esta palabra miedo. Todos hemos vivido también esta palabra miedo, y el miedo es una reacción natural del ser humano, y por supuesto tiene su porqué. Usted ve un ratón y le da miedo. Usted ve una araña y le da miedo, ¿cierto? Cada uno tiene sus tipos de miedo. Hay personas que les da miedo cierta cosa, apagar la luz, qué sé yo, tantas situaciones, pero son miedos. Pero hoy quiero explicarle a usted muy puntual esto. El miedo es algo que está en naturalidad del hombre. ¿Cuántos han sentido miedo por algo? El miedo se da cuando hay un porqué, ¿verdad? Lo voy a explicar. ¿Se acuerda de Adán? Cuando pecó, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que cuando Adán oyó que Dios estaba caminando en el huerto, dice que él tuvo ¿qué? No dice que tuvo temor, dice que tuvo miedo. O sea, es un sentido natural de nosotros sentir miedo, pero el miedo siempre desencadena cosas. Dice la Biblia que Adán se escondió porque tuvo miedo y porque se vio que estaba desnudo. Por eso fue que Dios le preguntó a él y le dijo: Adán, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes miedo? No, es que me veo desnudo. Era algo que él no conocía. Y ante muchas cosas que desconocemos, todos en algún momento tenemos miedo. Cuando hablamos de los discípulos, vemos cuando estaban pasando en la barca, y dice la Biblia que en un momento se levantó la tempestad, historia que conocemos muy bien todos, y dice que ellos tuvieron miedo y llamaron a Jesús, porque es natural ante circunstancias, ante momentos, ante escenas de nuestra vida que no estamos listos y nos causan eso, genera en nosotros algo que se llama miedo. Y Jesús se levanta y les dice: vengan, tranquilos, y hace lo que tiene que hacer. En otra parte de la Biblia nos enseña cuando Jesús dice que ellos estaban pescando, y de pronto Jesús comienza a caminar sobre el mar yendo hacia ellos, y ellos empezaron a ver y decir: eso es un fantasma. Y Jesús les dice: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. No se preocupen, soy yo. O sea que la Biblia nos habla de estados como el miedo y de estados como es el temor. La Biblia en Salmo 56 verso 3, hablando en relación del miedo, nos dice la Biblia: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza.
Cuando usted tenga miedo, ¿dónde tiene que poner su confianza? ¿En quién, perdón? En Dios. Dígalo fuerte, en Dios. En algún momento usted va a tener miedo. En algún momento usted se va a enfrentar a esto. Lo que dice la Biblia en Salmos es: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Pero la Biblia también nos habla que cuando el miedo tiene una atmósfera correcta para sobrevivir y para reproducirse, se convierte en algo llamado temor. Y el temor incurre ya en otro tipo de áreas. El temor es algo negativo, pero ya trata más con el área espiritual. Ya se convierte en una puerta que, si lo dejamos avanzar, puede destruir nuestra vida. Por eso es tan importante que entendamos qué es lo que ataca el temor. Y quiero que usted apunte, o lo tenga en su mente, o se repita esta enseñanza 1 y 2 y 3 veces. El temor lo que hace es atacar la mente y el corazón. ¿Qué ataca? Dile al que está a tu lado: ataca tu mente y ataca tu corazón. Ahora, el temor no proviene de Dios, porque la Biblia en Proverbios dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero ese es un temor hacia Dios, ¿verdad? De ese vamos a hablar en algún momento. Creo que mi esposa habló, no recuerdo. Pero el asunto es que le estoy hablando de ese temor que es nacido del enemigo. Ese temor que procede poco a poco y no nos damos cuenta en nuestra vida a qué horas llegó y cómo llegó. Su propósito es atacar nuestra mente y nuestro corazón. El propósito del diablo es destruirte, anularte, detenerte, hacer que pierdas tu propósito, cortar tu relación con él. Ese es el propósito y a eso se dedica. Pero ¿cómo lo hace? A través de tu mente y a través de tu corazón. ¿Por qué lo hace a través de la mente? Porque tu mente es la torre de control con la que él puede decidir qué aviones van a aterrizar acá. Entonces, la mente es algo que debemos cuidar. ¿Alguien dice amén? Y la Biblia lo dice, debemos cuidar nuestra mente. Pero él ataca la mente por eso. Claramente, cuando hablamos de la mente, estamos hablando de áreas del alma. Por eso es que él ataca eso. Porque él sabe que si con el temor, si llega a completarse el temor, se vuelve una puerta que se abre para poder atacar tu alma. Entonces es importante que lo veamos. ¿Y por qué ataca el corazón? Porque él sabe que lo que dice la Biblia es que como piensa el hombre en su corazón, dice, así es él. Entonces es muy diferente cuando nosotros hablamos acerca del miedo a cuando hablamos acerca del temor. El miedo lo vamos a enfrentar de muchas maneras, pero necesitamos controlarlo de inmediato. Lo que dice la Biblia: cuando siento temor, confío ¿en quién? En Dios, dice la Biblia. Usted no puede anidar el miedo en su mente, no puede anidarlo en su vida, porque si lo deja, si le da una atmósfera, si le da un clima, él se va a reproducir poco a poco, y cuando menos te das cuenta, se ha convertido en un temor. Y el temor es una puerta que se abre en lo espiritual para atacar tu mente y atacar tu corazón. Qué tremendo esto. Yo quiero que usted aprenda muy bien esto. Por eso es que Job hablaba y decía: lo que temí, ¿me qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo que qué? ¿O lo que le tenía miedo? Dice: lo que temí me sobrevino. Se convierte en una puerta. Y por eso es que esa puerta trae ansiedad, trae enfermedades, trae inquietud en nuestra vida, trae desorden en muchas áreas.
No podemos permitir que el temor llegue y se apodere de nuestra vida. Ahora es tan importante esto porque si no controlamos el miedo, se convierte en ¿qué? En temor. Y ese temor abre puertas. Por eso hay que eliminarlo. Diga conmigo, eliminarlo. ¿Qué hay que hacer con el temor? Pero ¿de dónde nace todo? De un miedo. Usted necesita aprender cuando vengan miedos a su vida. Es que tengo miedo por esto. Confíe en Dios inmediatamente. Es la medicina para que eso no tenga un ambiente adecuado. Por eso arranqué diciendo que es como una bacteria. Requiere del clima, de la temperatura correcta. Requiere que todo esté a su favor para que se pueda seguir reproduciendo. Tú no te das cuenta de eso. Yo no me doy cuenta de eso. Pero al pasar de los días, sin que lo estemos preparando, se ha estado gestando ahí algo llamado temor, que en algún momento puede salir. Y por eso es importante cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Una pequeña gripa mal cuidada se puede convertir en una neumonía. ¿Sí o no? Una pequeñita gripa, algo sencillo. Pero si tú no la cuidas, si tú no tomas lo que debes tomar, si no le prestas atención, si no haces los cuidados que debes tener, ¿en qué se puede convertir? En algo peor. Así igualitico es el miedo y el temor. Si tú no le prestas atención al miedo, lo controlas, lo sujetas, poco a poco va avanzando y se convierte en temor. Y eso es una puerta que se abre y que lo único que quiere es destruir nuestra vida, paralizando nuestra mente y nuestro corazón. Porque por eso me encanta Filipenses 4 versos 6 y 7. Dice: no se inquieten por nada. ¿Qué dice? Dice por nada. Dile al que está a tu lado: oye, por nada es por nada. Fíjese lo que está diciendo la Biblia. Dice: no se inquieten por nada, absolutamente por nada. Más bien, en toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Usualmente no es lo que hacemos. Cuando estamos en ese tiempo de temor, lo que hacemos es correr a Google, lo que hacemos es angustiarnos, lo que hacemos es que me voy a morir, a empezar a declarar lo que no tenemos que declarar, a juntarnos con los que no tenemos que juntarnos. Nuestra vida, la calidad de vida se perdió, se arruinó. Ya no comemos, ya no tomamos esto, ya no hacemos esto. Se nos destruyó la vida porque esa puerta se abrió. Y Dios dice: ustedes no pueden estar inquietos por nada. Más bien, cuando se encuentren en eso, necesitan es orar, hacer ruego y presenten esas peticiones a Dios. Pero preséntenlas y denle gracias, que ya son libres. Y me encanta cómo termina esta parte. Dice: y cuando ustedes hagan esto, la paz de Dios, ¿la qué? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, uno, sus corazones, y dos, sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere atacar el enemigo? Tu mente y tu corazón. ¿Qué dice Dios que va a guardar en ti a través de la paz que solo Él puede dar? Tu mente y tu corazón. Entonces, iglesia, es importante que podamos nosotros hoy entenderlo y aplicarlo. La Biblia en Primera de Timoteo capítulo 1 versos 7 al 9 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor, de autoridad y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios. ¿Por qué cargamos con lo que Dios no nos ha dado? ¿Por qué vivimos una vida con algo que no nos pertenece? Lo único que Dios te dio a ti y me dio a mí es lo que dice ahí. Él te dio un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen ese espíritu en ustedes?
Yo lo tengo en mí, usted lo tiene ahí. Y ese espíritu es el Espíritu Santo. Dice que Él no te ha dado un espíritu de temor. ¿Por qué hablé y dije ahorita que el temor ataca al área espiritual? Porque la Biblia dice que el temor es un espíritu, está dentro de espíritus. El Espíritu Santo de Dios está en ti y está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene frutos. Y sus frutos son fe, paciencia, gozo. Usted los conoce de Gálatas. Pero Dios está diciendo, pero es que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y si dice espíritu, es porque toca las áreas espirituales. Entonces necesitamos prestarle atención a este temita llamado temor, porque si no va a ser y se va a reproducir como una bacteria y puede paralizar, destruir tu vida. Quiero ir rápidamente. El temor es un enemigo. Diga conmigo, es un enemigo. Escúcheme esto, el temor sabe cuándo llegar y sabe cómo moverse en sus emociones. Él sabe cómo llevarte ante las malas noticias. Él sabe cómo actuar ante un síntoma que sientes. Él sabe cómo actuar ante un pensamiento donde dicen, es que si el esposo llega con algo aquí marcadito, es que si la esposa se demoró. Él sabe cómo trabajar en eso. Él sabe cómo desarrollar en ti para que vayas abriendo puertas en tu mente y en tu corazón. Y por eso necesitamos estar evaluando los síntomas que hemos estado teniendo para ver si el temor ha estado evolucionándose en nuestra vida. Ahora yo tengo una realidad y yo sé que usted la tiene, que si el Espíritu de Dios está en usted, usted tiene libertad completa. Amén. Pero la Biblia también me enseña y me dice que Él no nos ha dado libertad para que después otra vez caigamos en esclavitud. Quiere decir, usted decide cómo quiere vivir. Usted decide si quiere caminar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y en el temor a Dios que es sabiduría, o dejar que el miedo se vaya convirtiendo en temor y se vuelva una puerta abierta para todo lo que viene. La estrategia que tiene el temor es mantenerse oculto para que muchas veces no lo descubramos y pueda durar años ahí. Se muestra como algo inofensivo, pero puede atacar nuestra salud, puede atacar nuestras relaciones, quita la paz, la estabilidad de las personas. El temor impide que tengamos milagros. El temor abre puertas a enfermedades, nos paraliza. Usted sabe que hay mucha gente enferma por temor. Y a veces lo que necesitamos es cortarle la cabeza a ese Goliat de nuestra vida. Y vamos a empezar a ver milagros como nunca antes hemos visto. Los discípulos tuvieron miedo, pero Dios no permitió, Jesús no permitía que ellos pasaran al otro lado llamado temor. Es más, cuando Dios entrega la tierra a Josué, ¿qué le dice? Mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué? Seas muy valiente, no temas. O sea, porque ya es un nivel, te vas a encontrar con cosas que te van a dar miedo. Es más, ¿se acuerda cuando mandaron los espías? De por sí él era uno de ellos para poder ver la tierra. Y él fue uno de los que dijo, no, espérate Moisés, sí, pero Dios está con nosotros. Los otros estaban llenos de miedo. Porque eso es lo que quiere el enemigo, paralizarte, destruirte. Todos sin duda en alguna vez hemos sido afectados por esto llamado temor, y necesitamos cortarle la cabeza de nuestra vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A veces tenemos temor al futuro, temor a perder el trabajo,
Empieza con un leve miedo de que me dolió algo por acá, de que me dolió algo por aquí, y eso se anida. Y si usted le da clima, si usted le da alimento, si usted le da el ambiente correcto, se va a convertir ¿en qué? En un temor. Muchas veces nos sentimos intranquilos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo lo podemos vencer? Quiero que usted preste mucha atención a esto, que ha bendecido mi vida. Acuérdese que toda bacteria necesita un clima para poder vivir, para moverse, para reproducirse. Y mire, esto lo quiero dejar en su corazón porque lo amo y porque sé que es una herramienta que nos va a ayudar. No se trata de saber qué es el miedo o el temor, sino cómo podemos salir de eso. ¿Cuál es el ambiente que muchas veces, el clima que le damos a los miedos que se convierten en temores? ¿Cuál es el clima que estamos? Y cuando sepamos eso, empecémoslo a quitar. Y ahí es donde empezamos a ver resultados de un Dios trayendo libertad a nuestra vida. Y mire esto. Número uno, el temor necesita información en tu cabeza. Eso es de las cosas primeras. Hay que tener cuidado. El temor necesita ¿qué? Información en tu cabeza. ¿No le ha pasado que usted se encuentra con la vecina que hace 12 años no veía? Y la vecina le dice: no, mamita, pues imagínese, mal, porque me empezó una pepita aquí en el brazo. Ya no le presté atención a eso, pero fue pasando el tiempo y eso se agrandó y resulta que se convirtió en un cáncer y se metió acá y tengo todos los órganos devueltos nada. ¿Y eso qué es? Información. Entonces usted dice: ay, bueno, pero confiemos en Dios, que Dios te va a sanar. Pero tú te vas y te fuiste con la información. De manera que cuando veas una pepita en tu cuerpo, el temor lo que va a usar es ¿qué? La información que tienes. Por eso la Biblia nos habla al respecto y nos dice en Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tienes que hacer con la mente? Renovarla. Si no la renuevas, estás llenando tu mente de información de lo que dicen acá, de lo que dicen allá. Y el temor va a usar esa información que tú tienes. Por eso estoy hablándole que es como una bacteria. Si tú le das el clima, el ambiente, el terreno que él necesita para poder reproducirse, como los pensamientos, él va a echar mano de eso y va a seguir reproduciéndose en tu vida. La Biblia en Proverbios 4:23 dice: y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero una versión que me gustó en el lenguaje actual que dice: sobre toda cosa guardada, cuida tu mente, porque ella es la fuente de tu vida. O sea, tú tienes que hoy entender o aplicar o recordar que la información que tienes en tu cabeza tienes que saber filtrarla. Si es información que no te sirve, deséchala, bota a la basura eso. No la mantengas porque no te sirve. No te sirve. Entonces aquel amigo dijo que el negocio se le quebró porque empezaron a venir de a 5, eran 30 y después eran 5, y tú lo ves en tu negocio 30. Ay, ¿será que nos va a pasar lo de Raulito? Porque tienes que información. Y la Biblia dice: renueven su mente, no dejen. Es que supe que la abuelita le pasó esto. Es que yo supe que al tío le pasó esto. Es que yo supe. Esa información renueva tu mente, porque si no está renovada, ese es un terreno, es un ambiente donde esta bacteria llamada temor puede seguir reproduciéndose. ¿Estamos recibiendo en esta mañana? 2. El temor necesita un historial. ¿Qué necesita el temor? ¿Cuántos tienen un celular? Creo que todos tenemos un celular. ¿Cuándo se vuelve lento su celular? Cuando está ya muy lleno. Hay gente que tiene celulares de 200 y pucho de gigas y a los 3 días
necesitan un disco duro para seguir llenando más. Pero ¿qué sucede con esto? Así como sucede en el celular, la primera vez que tú lo usaste y cargaste cosas ahí, él no se va a volver lento ahí. Esa medida del tiempo. Ojo, cuando hablamos del temor, eso no sucede así. ¡Fua! Eso es un trabajo que ha tenido poco a poco. Poco a poco. Te ha estado mandando información por acá, información por allá. Necesita ese historial para que tú te vuelvas lento como los celulares y él pueda trabajar en tu vida. Y muchas veces la gente se queda con el pasado. Pastor, es que yo hice tal cosa. Pastor, es que yo cometí tal error. Es que yo mentí, yo robé. Es que cometí errores sexuales. Es que cometí tal cosa. No, pastor, yo hice. Y Dios dice: yo te he perdonado y borré tu pasado. Solo necesito que te arrepientas, cambies como Dios, como Jesús le decía: te perdono, coges el hecho, ve y no peques más. Este es el perdón de Dios. Pero a veces nos quedan historiales atrás, y si los guardamos, el temor va a usar ese historial para destruirte, para robarte. Y ya sabemos, va a atacar tu mente y va a atacar tu corazón. Es que tú cometiste tal error, por eso vas a estar enfermo. Es que como hiciste y te acostaste con tal persona. Ay, 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 pero tú no sabes si ese tenía una enfermedad. Y el temor, como se abrió esa puerta, quiere venir a destruirte. Pero yo hoy he venido aquí para decirte que en ti está la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que el temor no tiene autoridad sobre ti, porque no te ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, autoridad y dominio propio. Yo esperaba un amén más fuerte. Dígame amén fuerte. ¿O les encanta estar en temor? ¿Les encanta estar angustiados? ¿Les encanta estar con problemas? ¿Eso les encanta? ¿Verdad que no? Por eso cuando hay una palabra de aliento y me está diciendo que hay una mejor manera de vivir, yo digo amén a eso. Aleluya. Por eso dice la Biblia en Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Está hablando de un pasado, está hablando de cosas que cometimos atrás. Está hablando de lo bueno, de lo malo, de todo eso que a veces nos acusa, de eso que a veces nos genera en nosotros condenación. Está diciendo, en la cruz del Calvario Jesús anuló todo eso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tu pasado ya está solucionado. Entonces no cargues un historial donde el temor puede echar mano a eso. Acuérdese, lo primero es, cuando venga temor porque usted hizo esto en el pasado, no lo deje anidar, no le dé terreno, no le dé alimento, no le cree ambiente. No le ponga una pecera y le pone la temperatura correcta y le echa maicito y le echa lo que sea para que siga viviendo ahí. No, anúlelo, cancélelo, bórrelo, porque se va a convertir en un temor poco a poco. Y todo el historial, Él sí que sabe usar eso. Pero usted y yo sabemos que nuestro Cristo en la cruz del Calvario anuló nuestro pasado. Y no solo lo anuló, sino que dice que anuló el acta que era contra nosotros. O sea, el enemigo no tiene con qué acusarte si tú lo entiendes. Amén. Siguiente, Él usa las experiencias. ¿Cuántos hemos tenido malas experiencias? ¿No le pasa a usted que usted después tiene temor de algo por una mala experiencia? Es que, pastor, aquel fue infiel conmigo, se burló de mí. Y usted se casa y usted todos los días está: ¿será que me va a hacer lo mismo? ¿Será que está haciendo lo mismo? Porque es que yo recuerdo que él empezaba a llegar a las 9, pero después a las 10, a las 11, y este está haciendo lo mismo. Y usted empieza a dar terreno. ¿Por qué? Porque él está usando su historial, sus pensamientos, sus experiencias.
Y a veces yo recuerdo, rápidamente se lo digo, de muy chico, tendría 15, 16, un día me dio un dolor de cabeza muy fuerte y yo terminé en la clínica. Era muy, muy fuerte ese dolor de cabeza. Y de ahí en adelante, y yo sé que usted me va a entender lo que voy a decir, por esa experiencia que tuve, cuando después me intentaba dar dolor de cabeza, me daba miedo. ¿Por qué? Porque sentía que se me iba a repetir esa experiencia. Y por eso es importante que usted y yo podamos poner toda nuestra vida en las manos de Dios. Por eso dice la Biblia, el perfecto amor. ¿Qué hace el perfecto amor? Echa fuera el temor. Dile que está a tu lado, el perfecto amor echa fuera el temor. Tus experiencias tienen que estar en las manos del amor de Dios. No se pueden convertir en un lastre en tu vida, porque el enemigo va a querer usarlas como una puerta. Temor a tus miedos. Ya dijimos que el miedo se va procesando. Yo he escuchado mucha gente que tiene miedo de morir, miedo de enfermarse, miedo a perder el trabajo, miedo a perder a la esposa, miedo a perder al esposo, miedo a la infidelidad, a que le sean infiel, miedo cuando salen los hijos y ya es tarde, miedo al dejar el carro en ese lugar. Usted se va y dice, hay una cosa que es la intranquilidad del espíritu, pero hay otra cosa que es el miedo. Y a usted Dios no lo ha llamado para caminar con miedos. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, autoridad y dominio propio. Pero hay gente que mantiene con miedos con todo. Se suben a un avión y tienen miedo que se va a caer ese avión. Toman una decisión y les da miedo la decisión que tomaron. Entonces, ¿para qué la tomaron? ¿Sí o no? A todo le tienen miedo. Y aquí es importante interpretar qué es miedo y qué es la guía del Espíritu Santo. Eso es lo importante. El temor no es de Dios. Es un área espiritual que proviene del enemigo. Y usted no fue llamado, no se le fue dado ese espíritu. A usted se le dio fue el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Mucha gente siente síntomas y no le tienen miedo al síntoma, le tienen miedo a morirse. Pero el apóstol decía, si me muero, qué bueno, pero si no, pues también qué bueno. ¿Se acuerdan que el apóstol hablaba acerca de la muerte? ¿Le tenía miedo? No. Si usted siente algo, le tiene miedo a la enfermedad, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, iglesia. Ahí, cuando venga eso, lo que dice es: yo te di a ti un espíritu de poder, autoridad y dominio propio. Domínate. No solamente te dije que el temor no era para ti, pero puede que vengan los miedos, pero en el paquete que yo te di en la cruz del Calvario, te di dentro de todo eso algo que se llama dominio propio. Contrólate, úsalo. Hay gente que tengo miedo, y se descontrolan y cálmate. Hay que ir a la palabra. Dios te está diciendo: te di dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? El miedo es la semilla y produce temor. Hay gente que pasa por alto las, ¿cómo se llaman? Las fobias, ¿qué se llaman? ¿Sí? A esto, a lo otro. Usted necesita hacer lo que leímos al principio: cuando siento miedo, confío completamente en Dios. Es lo que necesita. Y rápido quiero terminar acá. Salmos 112 dice: no tendré temor de malas noticias.
¿Por qué? Dice aquí en el Salmo, dice porque su corazón está firme y está confiado en Dios. Es una decisión. En Isaías 41:10 dice: así que no temas. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús hoy. No sé qué área de tu vida ha pasado a ser temor y que ha estado viniendo y ha estado destruyendo la calidad de vida. Hasta tu salud se ha afectado. Ha pasado muchas cosas porque la puerta se ha abierto. Hoy te quiero decir: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Sobre ti ha sido dado el espíritu de poder, autoridad y dominio propio. Así que tienes todo para reprender, sacar, quitar ese espíritu de temor de tu vida. Y Dios te dice a ti en esta mañana: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi victoria. Wow, gloria a Dios. Y los dos últimos que son para ponerle clima a esta bacteria es: el temor usa lo que ves y lo que oyes. Hay gente que se la pasa viendo programas de infidelidades y después dicen: ¿por qué mantengo con miedo a la infidelidad? Hay gente que se sienta a ver cuáles son los peores accidentes automovilísticos, desastres aéreos. Y ahora no estoy diciendo que usted puede sentarse y ver una, pero es que hay gente que se mete en eso, no salen de ahí. Y pues claro, usted se va a subir a un avión y lo primero que usted va a decir: ay, pero en el programa de Disney decía que se sube a su carro y nos volvemos mecánicos, porque usted ve construcción y reconstrucción de automóviles, accidentes automovilísticos. Entonces se sube uno al carro y le está sonando: eso debe ser el cigüeñal que está conectado con la no sé qué de atrás. Usted todo lo sabe. Y dice: no, más bien, espera, tengo como miedo. Él va a usar todo eso, lo que ves y lo que oyes. Hoy te animo a que tengas cuidado de quienes te rodean y quienes están hablando sobre ti. No te juntes con esos que dicen: ay, Glorita, pero es que usted sí está como demacrada. ¿Será que está enferma? Y tenemos temores. A veces nos bajamos de peso por 1000 motivos. 1000 motivos. Pero el único motivo que se nos viene a la mente: estoy enfermo, algo debo tener. Y usted va al médico y le dice al médico: tranquilo, usted no tiene nada. Ah, bueno, doctor, porque esos son como los ¿verdad? Los pañitos que sirven ahí. Y usted va para su casa feliz, pero otra vez comienza el dolor. No, yo debo tener algo. Entonces ya usted pasó a esa área de temor y ya usted no es una opción, usted ya debe tener algo. Ese doctor está errado. Y usted va al médico 1, 2, 3, 4 veces y no le encuentran nada por ningún lado. Ahora, en esto también hay muchos motivos de salud también, ¿no? Muchos frentes. Pero ¿por qué nosotros a veces queremos encontrar, por miedos y temores, lo que no está? Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de cosas, de lo que vemos y de lo que oímos. Entonces usted ve en televisión relaciones de 90 días. Yo lo veo porque yo cuando paso canales veo ahí el título: o parejas en 90 días, algo así es que dice. Todo en 90 días. Ah, lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? En 90 días, ¿cómo poder tener una pareja? Oh, que se acabó ese asunto. Entonces tú dices: oh, entonces comienzas una relación y dices:
No, si en 90 días no funciona esto, ¿quién dice? Es una información o experiencias o cosas raras que te estás llenando, y lo único que estás haciendo es dándole un clima, una atmósfera a esta bacteria para que se siga reproduciendo. Hechos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tienen que estar puestos tus ojos? Es que el gobierno dice tal cosa, es que las noticias dicen, es que esto, lo otro, y todo eso empieza a llenar, y el temor, cuando abre la puerta, empieza a usar todo eso que has visto y todo eso que has oído. Anoche casualmente estaba pasando canales en mi televisor y vi un anuncio que decía: ¿cómo descubrir si tu esposo es infiel? Me dio curiosidad y me quedé viéndolo un ratico, y comenzó la señora muy seria: hay que prestar atención. Si esta persona comienza a comprarse ropa nueva, y empezó a dar un poco de cosas que yo miraba el canal, yo decía: Dios mío, qué tontada. Y lo peor de todo es que eso llena la mente de la gente. Entonces la esposa está en casa y el esposo dice: me quiero comprar un pantalón nuevo. Algo hay ahí. Algo hay ahí. ¿Estamos recibiendo en esta mañana? ¿Cuántos vamos a quitarle la cabeza a ese temor? No vamos a dejar que venga. Por eso te animo, si hay algo que ha estado viniendo, y no sé la situación, los que me están viendo, que han estado luchando con ese temor, Dios te dice: yo te di a ti un espíritu de poder, autoridad y dominio propio. Tienes con qué reprenderlo, con qué salir, eliminarlo de tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Finalmente, uno de los terrenos que usa esta bacteria es la incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Falta de fe. Me llamó mucho la atención Hebreos 10:35, que dice: no perdáis vuestra confianza. ¿Qué dice? No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mas el justo vivirá por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Dice que el justo vivirá es por fe. ¿Por qué? Por fe. Quiero que abra su Biblia, por favor. Ya aquí terminé. Quiero que abra su Biblia en su celular, la física, la que tenga, y abra Salmos 91. Entonces, iglesia, no dejemos que el temor se convierta, el miedo anide y se vaya convirtiendo poco a poco en ese temor que abre puertas espirituales. Por el temor van a venir enfermedades, depresiones, cantidad de cosas, y tenemos que cerrar la puerta. Le aseguro que muchos milagros van a venir si le cortamos esa cabeza. Pero nunca olvide que el ambiente que usted le da es importante. El temor necesita información, necesita historial. El temor va a usar sus experiencias, va a usar tus miedos. El temor va a usar lo que oyes y lo que ves. El temor va a usar tu incredulidad. Por eso yo, cada vez que me levanto y cada vez que me acuesto, oro sobre mi vida y sobre la vida de mi esposa y mis 3 hijas, principalmente porque lo hago por la iglesia, pero estoy hablando de mi hogar.
siempre oro y digo, y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros y vivifica nuestros cuerpos mortales en Cristo Jesús. Y no le doy espacio, no le pongo clima. No deje que el temor avance. Y usted hoy va a terminar conmigo leyendo Salmos capítulo 91, capítulo que la mayoría de gente tiene puesto en la mitad de la sala o a la entrada con una Biblia abierta. Pero mire lo poderoso de esto. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice la Biblia? Léalo conmigo, por favor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero que usted lo lea y piense lo que usted va a hacer. La gente pregunta y dice, ¿cómo yo puedo atacar el temor y todo eso? Haciendo lo contrario a todo lo que les dije. Entonces vamos a llenar nuestra mente de la palabra. Vamos a recordar su perdón, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diga conmigo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien ¿qué? Confiaré. Mire todo lo que usted tiene para que salga de este auditorio quebrándole la cabeza al temor. Verso 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Yo declaro esto sobre ti, iglesia, y los que me están viendo en el nombre de Jesús, y los que están luchando con temores. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto te dice Dios a ti. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en las angustias. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. En el nombre de Jesús. Yo tomo esa palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos la toman? ¿Qué va a hacer entonces con el miedo? ¿Qué va a hacer entonces si avanza temor? Primero, entender que no te lo dio Dios. Eso no viene de Dios. Lo que viene de Dios es poder, autoridad y dominio propio. ¿Cómo alimentas la enfermedad? Con miedo. ¿Cómo alimentas al enemigo? Con tu miedo. Por eso Dios te dice, yo no te di ese espíritu. Yo te di fue autoridad, poder, dominio propio. No temas ni desmayes, porque estoy contigo, dice Dios. Así que, iglesia, vamos a levantarnos en esa autoridad y vamos a declarar que sobre nosotros solo está el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Usted lo va a declarar sobre su vida. No sé si ha estado luchando con esto que he estado hablando hoy, pero oro a Dios que le edifique poder entender un poquito si es que le hemos estado dando al temor esos ambientes con nuestros pensamientos. Hemos dejado que las experiencias nos sigan destruyendo, que el pasado
lo que vemos, lo que oímos. Hay que ser sabios. Por eso es que dice la Biblia en Proverbios, el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es que es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Sé sabio que retienes, sé sabio que oyes, sé sabio que ves, sé sabio qué historial estás guardando, sé sabio si estás recibiendo ya el perdón que Dios te dio o sigues cargándolo. Sé sabio, porque si el temor te tiene encapsulado y está generando son síntomas en tu cuerpo, está generando cantidad de situaciones que tú ya ni te entiendes, ya no sabes qué hacer. Has ido 10 veces al médico y te dicen estás bien. Es tiempo de poder cortarle la cabeza, entender que el que está en ti es mayor y que Él te ha dado a ti es un espíritu de poder, autoridad y dominio propio, no de temor, no de miedo. Los discípulos tuvieron miedo y Jesús les llamó la atención. Los discípulos tuvieron miedo y les dijo: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Adán tuvo miedo y se escondió, pero Jesús le preguntó: ¿por qué te escondes? ¿Por qué tienes miedo? No dejes que eso se anide y vaya poquito a poquito avanzando sin que se den cuenta, siendo muy sutil, y después se convierta en un temor. Pareciera muy grande, pero no lo es. Es tan fácil como quitarle a un perro rabioso su carne y su comida, y vas a ver que en poco ya no es el perro rabioso. Quítale todo esto que te expliqué que alimenta el temor, no va a tener de dónde coger. En cambio, el Espíritu Santo sí va a poder tener en ti la palabra, la fe, un pasado que te está diciendo fuiste perdonado por mi sangre, un historial que la Biblia te está diciendo ya fuiste perdonado y no hay nada en contra tuyo, unos pensamientos que Dios te está diciendo: yo sé los pensamientos que tengo de ti son buenos, no malos. Tú también debes tener pensamientos buenos acerca de ti. No le tengas miedo a la muerte, acuérdate, esto es una puertica que va hasta que se abre el portón grande. Es una semilla. Hoy vamos a salir de este lugar reconociendo que en nosotros está el poder del Espíritu Santo y que su palabra nos transforma, en el nombre de Jesús. Y como el temor es parte espiritual, porque eso dice: no les he dado un espíritu, es algo espiritual, entonces hay que reprenderlo también. Si viene ese espíritu a molestar, usted lo reprende. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que la Biblia dice, hablando Jesús: ustedes saben que yo hice cosas poderosas. Ustedes saben que las tormentas me obedecían. Ustedes saben que los demonios temblaban y huían ante mi presencia. Pero yo les digo a ustedes, iglesia, mayores cosas harán ustedes de las que yo hice. Así que el poder que hay en ustedes es el mismo poder del Espíritu Santo de Dios. Usted solamente necesita es temor. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Quitarle todo donde le echa mano. Quítele todo eso. A ver, que lo que se levanta en usted es el poder del Espíritu Santo de Dios. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra no llegarán. Él mandará a sus ángeles. No le tengas miedo al terror, a las cosas nocturnas, a saetas que huele de día, pestilencia que anda en oscuridad, mortandad que en medio del destruya. Dicen: no le tengas a nada de eso. Aunque la tierra temblare, dice la Biblia, no temeré. Mi confianza está puesta en Él. Hoy levanto tu fe para que hagas como hizo Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti, temor.
en el nombre de Jesús. Y tú, tu familia, tu casa pueden caminar libres, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Matemos esa bacteria. Padre, te doy gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra se vuelva rema en nuestro espíritu. Tu palabra dice: no ignoren las maquinaciones del enemigo. Ayúdanos a discernir los momentos que vivimos de nuestra vida y cuando son pequeñas grietas que dejamos por ahí, que si no las solucionamos adelante se pueden convertir en cosas peores. Pero hoy reconocemos que en nosotros está el poder del Espíritu Santo de Dios, está tu palabra. Hoy decidimos recibir el poder del Espíritu Santo, porque tú no nos has dado espíritu de temor. Ese espíritu cobarde tú no nos lo diste, Señor. No es nuestro, no nos pertenece. Nos diste fue poder, autoridad y dominio propio. Hoy declaramos y confesamos eso sobre nosotros en el nombre de Jesús. Y yo reprendo en el nombre de Jesús todo temor que ha querido venir y que ha querido paralizar a los que me ven por transmisión, los que estén acá en el auditorio, y ese temor ha querido paralizar, ha querido causar que vengan cantidad de situaciones, ansiedad, angustia, depresión, miedos por todo lado. Yo te reprendo en el nombre de Jesús, temor, y declaro la palabra de Dios sobre esa mente, sobre ese corazón, porque como dices tú, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. No le damos cabida al temor en nada de lo que hacemos, solo caminamos en el temor de Jehová. Ese respeto y ese amor que reconocemos que es por ti y es para ti, Señor. Te amamos y te bendecimos. Toda la iglesia diga conmigo: yo tengo, está en mí, habita en mí el poder del Espíritu Santo, y en mí hay poder, autoridad y dominio propio. No es mío, no me pertenece, no lo recibo, no lo acepto al temor. Por eso te reprendo de mi vida y no tienes cabida. Soy hijo de Dios, y el que habita en mí, dígalo fuerte, el que habita en mí es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús tengo fe y confianza en mi Dios. Amén y amén.